Amigos, bienvenidos a este programa especial Carlos Acutis, Semillas de Fe en Familia. Hoy conoceremos la vida de un joven extraordinario que nos demuestra que la santidad se puede vivir desde lo cotidiano, la tecnología y el amor a Cristo a través de sus pasiones, su dedicación a la Eucaristía y creatividad evangelizadora. Carlos Acutis se convirtió en un ejemplo cercano para toda la familia y especialmente para los jóvenes. Hoy descubriremos cómo sus enseñanzas y su testimonio nos inspiran a sembrar la fe en nuestros hogares, en nuestras escuelas y en la sociedad. Hoy recordamos también que cada gesto de amor y oración cuenta en nuestro camino hacia Dios. Así que hoy, en nuestro programa iniciamos una conversación con Fray Roberto Colón, donde hablaremos con él. Sobre todo, hoy nos unimos a la alegría de la Iglesia Universal por la canonización de Carlos Acutis, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía. Un joven sencillo, amante de los videojuegos, de la Virgen María y profundamente enamorado de Jesús sacramentado. Para hablarnos de su vida, su mensaje y lo que significa para Puerto Rico, lo que es tener una reliquia suya en la isla. Hoy nos acompaña Fray Roberto Colón. Así que hoy me da muchísimo gusto recibir a Fray Roberto, así que gracias por estar aquí como siempre a nuestros llamados cuando tenemos programas tan especiales como este. Así que la primera pregunta que quiero hacerles es ¿cómo podemos comprender la infancia de Carlos Acutis? Un joven que disfrutaba de la tecnología y sobre todo de lo que es la vida escolar, pero asimismo también de esa manera mostraba una madurez espiritual muy poco común. Sí, muy poco común y más poco común que su familia no era muy activa en la iglesia. Así lo cuenta mismo. su madre, que es la promotora principal de su vida. Ellos eran, pues ella misma lo cuenta, de ir a estas ocasiones especiales a la iglesia, primeras comuniones, bodas, esto, y una que otra vez en el año. Así que quien le inculca más la fe es una cuidadora que tenía, beata, polaca, devota de Juan Pablo II, quien le transmite en realidad la fe, además de lo que el Señor había puesto ya en el corazón de él, porque desde pequeño tenía este interés en todo lo que tenía que ver con la iglesia, con lo que tenía que ver con Jesús, que le obliga también a su madre a aprender un poquito de teología. Dice que tuvo que tomar algunos cursitos de teología porque hacía tantas preguntas que tenía que contestarlas. ¿Y qué enseñanza nos deja Carlos sobre cómo vivir la fe en medio de una vida cotidiana normal, con amistades también, con pasatiempos como cualquier otro adolescente? Y como decía él, la Eucaristía era su autopista al cielo. Sí, Carlos era un niño normal. Videojuegos, mascotas, amigos, Nutella, o sea, eran todas las cosas que todo niño le gustaba, igual inquieto, ¿verdad? Era un niño inquieto, pero ese deseo en el corazón de Jesús que le hace a esta frase bien significativa de la Eucaristía como autopista del cielo, porque él le adelanta en la primera comunión, ¿verdad? Él tenía tanto deseo de la Eucaristía que su madre lo lleva al párroco de la comunidad, él lo evalúa y dice, pues sí, así que hace la comunión antes de los 7, que es la normal, 7, 8 años, que es la edad normal, lo hace mucho antes, y él mismo dice que desde ahí él no se perdía la Eucaristía diaria. Cuando pasaba para el colegio, visitaba a Jesús sacramentado y pasaba su tiempo frente a él antes de ir a la escuela, después de ir, siempre que salían de viaje, se le decía a su familia que había que conseguir la parroquia, la capilla más cercana, porque dentro de las vacaciones pues tenía que ir a visitar a Jesús, además de recibirle, porque eso era lo que lo iba a llevar al cielo. Y de otra manera, ¿cómo Carlos inspira a los jóvenes de hoy en día, sobre todo a esto, a valorar lo que es la importancia de la misa, de la adoración eucarística y que sobre todo lo hacía desde niño? ¿Cómo usted cree que han impactado a los jóvenes de hoy? Sí, impacta e inspira por ese balance. Por eso.
¿verdad? Porque tenía sus momentos de vivencia de la fe, pero nunca divorció su vida cotidiana, usando un término ¿verdad? común por ahí, Ajá. nunca separó su vida de fe de su vida cotidiana. ¿Verdad? Dentro de todo lo cotidiano que hacía, pues estaba su fe. Lo cuentan sus amigos también en el proceso de canonización y de algunos libros que se han escrito, pues ellos cuentan cómo Carlos vivía su fe y cómo les hablaba de Jesús, cómo le hablaba de la Eucaristía, cómo les acercaba. Yo creo que una de las cosas que, ahora que nosotros somos muy visuales, mucho más esta Ajá. generación, yo creo que el ver el cuerpo de Carlos, ¿verdad? Que se tiene expuesto, verle vestido con abrigo, con maones, con tenis. Yo creo que cuando eso se presentó, que se sacó allá para el 2000, camino a su Ajá. beatificación, yo creo que eso fue como el boom grande de ver, porque pues un joven. En la historia de la iglesia siempre han habido Siempre lo jóvenes digo, joven. santos, pero el verle, cuando sacan el cuerpo y lo exponen y verle vestido como un chico normal de estos tiempos, yo creo que eso fue el, el golpe más grande que le dio principalmente a todos los jóvenes, que les anima a seguir su testimonio. Por otro lado, el rosario formaba parte, podemos decir que inseparable en su vida. ¿Qué nos dice, sobre todo el ejemplo de Carlos, sobre la importancia de esa oración mariana en la formación también espiritual de un joven? Porque él decía que el rosario era un arma poderosa. Un arma poderosa, yo me imagino que eso también lo aprende del Padre Pío. Él es muy devoto tanto de San Francisco de Asís como del Padre Pío. También el Padre Pío hace una de esas, en uno de sus escritos también dice eso, que el rosario es un arma poderosa. Así que él tenía esa conciencia y siempre decía que la Virgen María era su única mujer. Entonces, pues también esa relación de filial, ¿verdad? De hijo de María, y que utilizara esta oración tan poderosa, arma tan poderosa que nosotros decimos para la oración, para acercarse a Jesús a través de María, pues nos anima también a nosotros a utilizarla en estos tiempos tan convulsos. Ajá. Ahí estamos, ¿verdad? Viendo los visuales, sobre todo. A mí me impacta mucho. Viéndolo en una foto, Sí. yo me imagino lo que deben sentir quienes están frente al mismo. Sí, demasiado. Y ahora que la reliquia de Carlos Acutis se encuentra en Puerto Rico, ¿qué nos puede decir? ¿Qué impacto espiritual puede tener esto? Y sobre todo, para los fieles que puedan también acercarse y estar, ¿verdad?, sobre todo bajo esta presencia tan tangible del nuevo santo. Sí, ¿verdad? Pues a través de la historia la Iglesia ha aprovechado las reliquias de los santos, ¿verdad? Que desde el principio de los mártires la gente se quedaba con un pedacito de ellos para tenerles cerca y nos hace ese recordatorio de la actualidad de Jesús, de la vida cristiana y de nuestra fe. El tener una reliquia también pues, de Carlos, pues no todo el mundo puede ir a Asís, no todo pudo viajar. Yo sé que ahora con el Jubileo de los Jóvenes y este año de la Esperanza, que hay muchas experiencias, pues muchos han ido y han pasado, pero no todos pueden ir. Así que tener un pedacito de él aquí en Puerto Rico es muy importante para que podamos pedir su intercesión, venerarle y que también su vida y su testimonio nos acerque también a Jesús como Él estaba tan cerca. Así que yo creo que una manera de renovarnos, de animarnos y de ir descubriendo pues nuestra fe y la vida que Carlos nos presenta. Así es, y sobre todo, Fray Roberto, ¿cómo cree que Carlos Acutis interpela a la juventud puertorriqueña, sobre todo entendiendo, verdad, que ahora mismo son muchos los desafíos, y los desafíos a nivel de lo que es esta cultura digital que enfrentan? Yo siempre utilizo una frase que a mí me encanta y me encanta de él, que es cuando él dice que todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y yo creo que nos habla de la autenticidad, de la coherencia de nuestra vida, y eso es lo que él nos enseña. Yo creo que el morir tan joven pues también nos hace ese recuerdo, que hay que ir con intensidad en nuestra vida y con lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Porque nosotros vayamos a la iglesia, porque tengamos deseos de Dios, porque queramos vivir nuestra fe, pues no es solamente en la iglesia y fuera, pues
vivimos de otra manera, sino que la autenticidad y la coherencia de nuestra vida en los lugares ordinarios y cotidianos. Podemos llevar una vida normal de joven, pero también con nuestra fe, que eso también él lo dice, ¿verdad? Que él decía que él estaba complacido y que podía morir, ¿verdad? En esos últimos días, porque él sabía que no había perdido el tiempo en agradarle a Dios. Entonces, pues cuando uno tiene pues se va con toda tranquilidad. Si el Señor, este es el momento, pues me voy, porque como he tratado de vivir mi vida sin perder el tiempo en acercarme a Dios, pues ya pues que no hay de otra más que ir con Él. Qué bien. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje a las familias y jóvenes que miran a Carlos Acutis como un modelo de santidad sencilla y posible en nuestros tiempos? Ya, vuelvo con eso, esa insistencia de poder vivir la fe, de poder vivir la fe como jóvenes, en familia, darnos la oportunidad de estas experiencias gratas que nos concede el Señor, que si los desafíos son muchos, estando cerca del Señor, yo no me imagino lejos de Él, así que prefiero vivirlos con el Señor y tener estas herramientas que nos ofrece la vida de Carlos, que son sencillas, son ordinarias, son las que prácticamente todos los santos también han vivido, pero que con estas herramientas también de lo digital y de la vida de ahora de esta generación, pues es darnos ese recordatorio. Así que vivir la fe sencilla, coherente, con autenticidad, aunque eso pues conlleve también sus retos y sus resultados. Así es. Así que, Fray Roberto, gracias nuevamente por estar con nosotros, compartir con nosotros también su pensar y este mensaje tan bonito. Nosotros ahora finalizamos con esta frase de Carlos Acutis: al estar ante Jesús, Eucaristía, nos hacemos santos. Así que continuaremos conversando en este programa especial con Beatriz Voz de Ángel sobre Carlos Acutis, Semillas de Fe en Familia. Continuamos. Somos tu canal católico. Ayúdanos, como discípulo corresponsable, a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Es fácil, seguro y rápido por ATH Móvil. Primero, ponga su donación en oración. Segundo, abra su ATH Móvil y oprima el botón Donar. Tercero, seleccione Teleoro Canal 13. Cuarto, indique la cantidad a aportar y envíe. Quinto, escriba en nota su número de contribuyente. Somos el canal de la Iglesia. Somos el Canal 13 Teleoro. Su donación podría ser deducible de la planilla de contribución sobre ingresos. Y continuamos en este programa especial Carlos Acutis, Semillas de Fe en Familia. Y en esta ocasión tenemos el honor de conversar con nuestra querida Beatriz Voz de Ángel. Ustedes saben que es predicadora, científica, madre y cantante católica. Así que con quien vamos a hablar un poquito sobre el testimonio de su madre, su conversión, la crianza que dio frutos de santidad, de los milagros atribuidos a su intercesión y sobre todo el mensaje que Carlos deja a las familias y a madres de hoy. Así que, Beatriz, qué bueno es tenerte aquí. ¿Cómo Me está, encanta. María? Dios te bendiga. Hace tanto tiempo que Sí, no estamos contigo. Contigo siempre. Así Un mismo. saludo y un saludo a todos los que nos están viendo allá en casita. Qué bueno. Y sobre todo, Beatriz, porque la madre de Carlos Acutis ha compartido que su fe se renovó, y esto gracias a la vida de su hijo. Esto es algo, ¿verdad?, tan maravilloso cuando uno es madre, tener esa bendición, podemos decirlo así. ¿Qué significa para ti, sobre todo, que sea un hijo quien guía a su madre hacia esa fe viva? Qué bonito. Mira, hoy estoy contigo siempre. Qué bello. Tengo sombrero hoy de mamá realmente, Sí. ¿verdad? Para hablarte desde esa perspectiva de madre como me estás preguntando. Escuchamos a Padre Roberto comentar muy acertadamente
que la familia de Carlos y su madre lo expresa, Antonia, muchas veces en entrevistas que le han realizado, que ella no era tan religiosa, ella no era tan asidua a la iglesia. Y Carlos desde pequeñito, desde los 3 años, ella en muchos testimonios cuenta que pasaban frente a una iglesia y él quería entrar. Él quería entrar a saludar a Jesús. A ella le impactaba muchísimo porque ella decía, pero realmente esto no es que lo ve de mí, yo no soy la que se lo ha enseñado. Entonces, el que Carlos haya llevado a su madre a esta conversión tan hermosa que ella ahora cuenta y narra, es realmente un don de Dios, María. Es una bendición. Carlos fue un regalo a esta mujer, un regalo a esta familia, para que a través de esa fe que vivía Carlos, inusual, porque realmente es una fe inusual, un niño tan pequeñito con estos deseos tan intensos de conocer a Jesús, y a través de ese testimonio, entonces su madre darse cuenta no tan solo de lo especial que era su hijo, sino realmente darse cuenta de lo especial que es tener una relación con Jesús, sobre todo con Jesús Eucaristía. Un niño que, ¿verdad?, hace su primera comunión, como escuchábamos de Fray Roberto, a muy temprana edad, a los 7, y que según verá toda la biografía, desde ese momento María no deja de participar diariamente en la misa. Pero es un niño, ¿quién lo lleva? Exacto. O sea, como decirlo de esta manera, ¿no? Va arrastrando. Pero ese testimonio es el que entonces hace que su madre, como ella lo llama, su maestro, ¿no? Su maestro de fe. Así que un hijo sea eso, como me preguntaste, llevar, es definitivamente un don y un regalo de Dios. Y tú como madre, porque también esto es algo tan que a veces uno como madre, uno entiende, en el caso tuyo, que vives, que toda tu vida has estado envuelta en todo lo que es la iglesia, la Eucaristía, todo lo que ha sido tu vida, también en tus programas, tu palabra, tu ejemplo. Uno tiene hijos y no es lo mismo ni se escribe igual cuando es uno el ejemplo para sus hijos que viceversa. Entonces, ¿cómo uno hoy en día podemos de cierta manera decirle a las madres que nos ven y a los padres de lo importante que es sembrar esa semilla, sobre todo de santidad en la vida cotidiana de nuestros hijos? Porque tenemos que hacerlo así. Estas cosas que suceden son obra de Dios, pero nosotros como padres tenemos también esa responsabilidad con nuestros hijos. En el caso de Carlos, como comentábamos, él es el que lleva hacia esa conversión de la fe, pero resulta que posterior a la muerte de Carlos, su madre queda embarazada nuevamente. De hecho, un detalle que no sé si muchos conocen, Carlos le había comentado a su mamá, él era hijo único, él ya presentía y le había dicho, vas a quedar embarazada. Luego de su muerte, según mismo testimonio de Antonia, ellos lo intentaron varias veces y ya estaban a punto, incluso creo que de adoptar, cuando Carlos se le aparece en sueños y le dice, no, tranquila, es que vas a quedar embarazada. Entonces ella es madre de gemelos. Entonces aquí voy con el hilo conductor de lo que estabas diciendo. La conversión que ella tiene por razón de Carlos es la que ahora ella proyecta a los hermanos de Carlos. Entonces son una familia profundamente eucarística, profundamente cristiana, dando ahora ejemplo de cómo esa transformación que ella recibió a través de su hijo, ella ahora es ente de transformación de su propia familia y de muchas familias para las que son ejemplos. Es hermoso. Exacto. Y conocer, ¿verdad?, que también ahora los hermanos también son gemelos, pero son también diferentes. Diferentes, cada uno tiene su vocación. Es hermoso como ellos mismos piden la intercesión de su hermano. Es que, según los testimonios, ¿verdad?, porque yo no los conozco personalmente, pero uno lee y se nota que esa presencia de Carlos es tan presente, o sea, es una presencia viva realmente en medio de esa familia, tanto para su madre como para sus hermanitos que le piden intercesión y todo. Muy bonito. Y fíjate, muchas veces se piensa que la santidad es algo como que bien lejano. Lógicamente, ¿cómo pueden las madres y los padres sembrar esa semilla para sus hijos, para que entiendan también esto? Y lo estamos viendo también los padres que de cierta manera a muchos jóvenes los envuelven hasta que ellos llegan, y esta experiencia que han tenido del jubileo también, tener la oportunidad de vivirlo y tener la oportunidad también de estar en Asís y verlo, ¿verdad? Son experiencias que ellos han podido vivir gracias a lo que se ha sembrado, como
dentro de cada familia. Eso es así. Vamos a hacer primero una aclaración que yo le he explicado siempre en muchos de mis programas. Qué bueno. Santidad. Ajá. Santidad, como decía Papa Francisco, no es tener cara de estampita. ¿Sabes lo que es cara de estampita? Santidad no es tener cara de estampita. Santidad no es el que tiene estigmas, el que tiene visiones, el que puede escuchar a Jesús. No. Santidad es hacer lo que nos pide Dios, cumplir la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, porque todos estamos llamados a ser santos. Ese es el primer concepto, ¿verdad?, que hay que quitar. Y yo muchas veces digo, cuando tú estás enseñando a un niño, ¿cuál debe ser su mayor aspiración? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Santo. Eso no se enseña. No se enseña a aspirar a la santidad, a aspirar a una vida llena de Cristo, a aspirar a una vida donde el Señor sea el centro de la vida. Y eso es lo que tenemos las madres que hacer. Enseñarle a los hijos que todo debe girar en torno a Dios y que Dios tiene que ser el centro de las familias. Entonces, nosotras también, con el ejemplo de la oración, no con la cantaleta, porque la cantaleta aleja. Exacto. Vamos para la iglesia, vamos a ese arrastre. Aleja. No, es con el ejemplo, con ejemplo de oración, con ejemplo de fe, con ejemplo de confianza en Dios. Entonces vamos sembrando, va sembrando amor. Exacto. ¿Sabes cuál es un detalle bien importante? Ya voy a llorar. Ay, muchacha, uno se emociona aquí. Es que nosotros tenemos que enseñar a los hijos, ya voy a llorar otra vez, No, qué pero fuerte, no importa, respira. a amar a Jesús, ¿ves? Porque cuando uno ama, uno no se aleja. Cuando uno ama, uno va adentrándose más ahí. Por eso decía Carlos también, la Eucaristía te enseña a amar y te enseña a ser santo. Entonces, cuando tú enseñas eso desde pequeñito a un hijo, porque yo recuerdo a las mías 3 y 4 años, íbamos a adoración eucarística postradas. Y ay, ellas no entienden, te están imitando, me están imitando, ellas quizás no tienen la conciencia plena del gesto de adoración que están realizando, pero van aprendiendo. Entonces, eso es importante enseñar. Como es importante también que los padres van a estar en esta beatificación. Mira, Qué eso cosa es más hermoso. maravillosa. Estuvieron ya presentes en la beatificación. Van a estar presentes en la canonización. Exactamente. Ahí, mi hija tiene, ¿verdad? Le encanta Carlos Acuti. También tiene otra santa favorita que es María Goretti, Ajá. de principios del siglo XX, donde sus padres estuvieron presentes. Y si mal no me equivoco, esta es la segunda canonización donde los padres pueden estar presentes en la canonización. Si uno, ante cualquier evento escolar, evento deportivo, que un hijo gana algún premio, que un hijo es reconocido, siente, ¿verdad?, como esa emoción, como ese orgullo. O sea, esto debe ser una experiencia tan impresionante para esta madre, para este padre, para esta familia, el poder estar presente en este evento donde se reconoce, ¿verdad?, públicamente esa santidad. Porque las canonizaciones no es solo un reconocimiento público. Santos pueden haber muchos y estamos llamados a ser santos que no están reconocidos. Pero eso debe ser una emoción, o va a ser una emoción impresionante, el poder estar presente en este evento tan bonito que se llevará a cabo, ¿verdad?, el 7 de septiembre. Y tiempo nos limita, Sí. pero quiero cerrar contigo para que me le des un mensaje a los padres que nos están viendo, que quizás no entienden todo este proceso desde la posición de madre. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué mensaje nos daría para que sigamos el ejemplo de Carlos Acutis? Vuelvo y repito, la Eucaristía tiene que ser el centro de las familias católicas. Es que la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Y si eso no está presente en los hogares, esa fuente, esa piedra angular está faltando, está faltando. Nosotros tenemos que volcar como padres, si no es que estamos ya dentro, nuestro corazón a Cristo y enseñarle a nuestros hijos, como repito, que el Señor tiene que ser el centro de la vida, porque Él es el que va a ser la guía, Él es el que va a hacer ese camino, Él es el que va a ser siempre esa luz que entonces nos va a llevar. Y ser santo, la gente a veces piensa,
tener mi hijo para cura o para monja. Ajá. No se trata. Si en el camino lo llama sacerdote religiosa es esto, pero que sea un santo bombero, una santa maestra, un santo policía, un santo educador, porque de eso se trata de la santidad. La santidad es cumplir esa voluntad de Dios y estar siempre pegadito a Él. Beatriz, gracias por estar Gracias, aquí. María. Gracias por ser parte de este programa especial. Y nosotros ahora finalizamos este segmento con la siguiente frase de Carlos Acutis. El rosario es la escalera más corta para subir al cielo. Así que hacemos una pausa comercial, pero continuamos con testimonios de jóvenes que estuvieron en Asís y hablamos de cómo Carlos Acutis ha sido, mira, inspiración en sus vidas. Ya regresamos. A ti, comerciante. En Teleoro Canal 13 tenemos espacios disponibles para promocionar su negocio, producto o evento. Solo tiene que llamar al 787-300-5386 de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y nuestro personal de ventas le orientará. Recuerde, 787-300-5386. Y continuamos en este programa especial Carlos Acutis, Semillas de Fe en Familia. Y en esta ocasión voy a conversar con Camila Saray Valle Martínez. Miren, ella pertenece a la pastoral Júcar de su parroquia. Además de esto, pertenece a la pastoral juvenil diocesana. Sobre todo, tuvo la experiencia de visitar Asís y hoy nos va a hablar de cómo Carlos Acutis inspira a los jóvenes de hoy. Así que, Camila, qué bonito es tenerte aquí. ¿A qué más perteneces? ¿Perteneces al coro? ¿Perteneces también a qué más? Pues también pertenezco al equipo misionero de la Pastoral Juvenil Diocesana de Arecibo. Exacto. Y también al coro juvenil diocesano. Qué maravilla, cómo tú te divides, cómo te divides para pertenecer, estar tan activa y sobre todo yo sé que aquí vamos a hablar específicamente de tu experiencia al visitar Asís y ahora mismo quiero que me hables un poquito de eso. ¿Cómo fue el tú tener la oportunidad de ver el cuerpo preservado para su veneración pública? Porque yo sé que para muchos esto les tocó el corazón y esta experiencia los marcó. ¿Cómo fue esto para ti? Fue una experiencia muy diferente, porque para comenzar, la fila para entrar era inmensa, kilométrica. Ah. Pero cuando entré y vi la esquinita de la tumba de Carlos, ya ahí me comencé a emocionar. Ajá. Entonces, cuando lo veo, ¿verdad? Nos estaban pasando un poquito rápido, pero como quiera tuve la oportunidad de como que detenerme y mirarlo, que él parece que está durmiendo, no parece que falleció. Es algo totalmente extraordinario. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿O simplemente no pasa nada? ¿O simplemente oras? ¿Qué hiciste? Wow, simplemente pasaron un montón de cosas en mi mente y lo que hice fue llorar. Sí. Porque fue como con una emoción tan grande que me dieron ganas de llorar, porque ver a un joven así. Y ahí estás tú en ese video. Ahí estás tú en ese video. Que fíjate, qué bonito, ¿verdad? Que pudiste tener la oportunidad de ser retratada en ese momento, porque son segundos los que uno tiene para poder pasar, porque es una línea que se mantiene en movimiento. Ahora, ¿tú admirabas ya desde antes a Carlos Acutis? Sí, ya yo admiraba a Carlos Acutis desde... Ya era beato cuando ya lo veneraba y eso. Porque se me hizo tan impactante que él fuera tan joven y evangelizara tanto, que usara las redes para evangelizar, porque muchos jóvenes de hoy usan las redes para otras cosas, pero que él usara eso como que para evangelizar, eso a mí me marcó mucho. Y tú, de cierta manera, ¿sigues su ejemplo de utilizar las redes para evangelizar? Bueno, yo no tengo redes sociales así públicas, que no utilizo así las redes para básicamente nada. Pero en mi persona, en lo que comparto, sí trato de evangelizar.
que fíjate, y esto es tan bonito porque tú eres una joven que estás en plena adolescencia, ya muy madura mentalmente, y tengo que decirlo porque Camila viene de una crianza prácticamente, ¿verdad?, importantísima, porque ella es la hija de nuestra querida Beatriz Voz de Ángel y de William. Así que esto también te lleva a tener de cierta manera, yo no digo presión, pero tú has vivido dentro de una familia que te ha llevado por un camino de lo que puede ser inculcar tu religión, que han sido parte vital, tus valores, y como joven has tenido una gran bendición, porque sabemos que de cierta manera te pueden ver hasta diferente tus amigas quizás, ¿o no? Bueno, mis amigas y mis amigos también no se dejan llevar porque mi mamá se va a Beatriz Voz de Ángel, se dejan llevar como que por mi persona. Obviamente siempre está como que, ay sí, pero tú eres la hija de Beatriz, pero es más por mi persona, por mi amistad, que por cualquier otra cosa. Y definitivamente cada hijo se tiene que hacer su vida propia, y yo sé que en este caso tú lo estás haciendo muy bien porque perteneces a diferentes pastorales y lógicamente estas experiencias también te han marcado. ¿Qué mensaje tú quisieras dar sobre todo a los jóvenes que sabemos que en este momento están tan aferrados a las redes sociales, que a veces buscan llenar vacíos en otra cosa? ¿Qué tú les puedes decir como joven al fin? Bueno, yo siempre, cuando tengo que orientar a un joven, le digo que ve a Dios como un amigo. Que la oración sea como una conversación normal como la que estamos teniendo tú y yo. Que le hable de sus alegrías, de sus penas, le agradezca, le cuente de su vida, porque la oración pues, es la comunicación con Dios. Y no tiene que ser siempre para pedir, sino puede decirle, ay Dios, hoy hice esto, ¿me viste? O sea, cosas así como si fuera tenerlo como un mejor amigo. Carlos Cutis decía que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía, sobre todo en tu vida como joven católica? La Eucaristía es lo más importante para mí, porque la Eucaristía también es el alimento del alma. Y el alma tiene que alimentarse para estar fuerte. Dos cosas que alimentan el alma, la oración y la Eucaristía, que tiene un lugar demasiado importante en mi corazón. Qué bonito. Yo te agradezco el que hayas tenido la valentía de estar conmigo, porque yo sé que esto siempre pone a uno un poquito nervioso, pero qué bonito es que podamos seguir también de ejemplo a otros jóvenes, porque muchas veces vemos conversaciones como esta, en tiempos como este, con muchos adultos, pero no tener la oportunidad de ver una joven como tú, tan sabia, que está tan aferrada también a su fe y sobre todo que admira a otro joven que definitivamente ha marcado, en este caso tu vida, y que queremos que también de esa manera sea ejemplo para todos los que nos ven. Así que gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia, que ha sido muy bonita y sé que te ha llenado el corazón. Sí. Gracias por estar aquí. Nosotros, amigos, ahora culminamos este segmento con otra frase de Carlos Acutis. Después de la Santa Eucaristía, el Santo Rosario es el arma más poderosa para combatir al demonio. Así que hacemos pausa y continuamos con mucho más de este especial Carlos Acutis, Semillas de Fe en la Familia. Continuamos conversando en este programa especial con jóvenes que tuvieron la oportunidad de visitar Asís en el jubileo y sobre todo que van a compartir con nosotros su testimonio y el mensaje que Carlos les trae a las familias y jóvenes de hoy. Así que hoy recibimos a Alondra del Mar Echevarría Román y a su lado con ella está con nosotros Zulema Zoe
Salomé Bultrón. Qué lindo. Con nombres y apellidos, nombres completos. Y yo que me quejo del mío, ¿verdad? Que es tan largo. María de los Ángeles Rosa Silva. Bueno, nombres hermosos. Gracias por estar aquí ambas y sobre todo para hablar un poquito de lo que significó para ustedes el visitar Asís durante el jubileo y conocer sobre todo dónde Carlos Acutis vivió. Y donde también está expuesto ahora. Así que quiero que me hablen de cómo ustedes describirían esa gran experiencia y cómo esto quizás impactó en la fe de cada una. ¿Con quién comienzo? Yo puedo empezar, mucho gusto, Zulema, y definitivamente para mí significa una de las mayores muestras de amor que Papá Dios me pudo haber regalado en la vida. En el caso de ese impacto de fe, pues se trató más de creer para luego ver. Antes de ir a ese jubileo tuvimos una preparación, ¿verdad? Y todo consta requería creer para luego, cuando estuviéramos en Roma, allí en Asís, poder ver esas revelaciones, esas gracias, esos milagros, como el cuerpo de Carlos Acutis. Sí. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Fue sumamente impactante y ver que él descansaba en paz, que estaba en gracia, eso fue maravilloso, un joven. Y es como nos decía el Papa Francisco en uno de sus mensajes, que en paz descanse, que fue quien nos llamó este año jubilar. En uno de sus mensajes nos expresa ser santos sin sotana, ser santos sin velo, ser santos en jeans y zapatillas. Necesitamos santos que realmente estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos. Y eso es lo que pues, representa a Carlos Acutis para nosotros desde tan joven. Eso fue una experiencia divina. Wow. Y para ti, Alondra, ¿de qué manera esta experiencia te marcó y si transformó lo que es tu fe de hoy día? Wow, el visitar Asís fue un regalo de Dios. Asís transmite tanta paz, el saber que es una bendición de Dios, el poder haber estado allí junto como jóvenes, ¿verdad? Compartiendo esa fe de Dios, ese amor por la Eucaristía, como decía Zulema. Yo sentía en todo momento la presencia de Dios, el acompañamiento de la Virgen María, el abrazo de los santos, porque en Asís sabemos que San Francisco de Asís y Carlos Acutis también vivieron allí, caminaron allí, llevaron ese reflejo y ese testimonio de Dios en cada lugar donde iban. Qué bonito. ¿Y cómo? Porque sabemos que Carlos fue llamado el ciberapóstol de la Eucaristía. En el caso de ustedes, ¿aprendieron algo sobre todo de un joven que puede evangelizar en el mundo moderno? Definitivamente, que la edad no es un obstáculo mientras uno tenga un corazón dispuesto y ¿verdad? Quiera seguir los caminos de Papá Dios diciéndole que sí. Y que definitivamente desde jóvenes, desde muy jóvenes, Papá Dios nos llama a evangelizar, es simplemente dejarnos guiar por Él y todo eso que recibimos de Él también compartirlo con los demás, como ser peregrinos de esperanza y llevar esa luz al mundo, a cada uno de los demás, a nuestros familiares, amigos y aquí también, ustedes presentes. Qué bonito. ¿Y para ti? Yo creo que una vez vivido el jubileo, para muchos de nosotros como jóvenes nos podemos identificar porque es como el Papa León XIV decía en sus mensajes, en la vigilia también, que seamos también capaces de ser sembradores de esperanza, de fe en este mundo, que podamos ir a través de las redes, que seamos pescadores como los discípulos, ¿no? Que podamos a través de donde estemos, más en los medios digitales que vemos hoy en día, lamentablemente, ¿verdad? Tanta exposición y cómo Jesús nos envía para que podamos ser seres de luz, seres de esperanza, portadores de ese amor y de esa fe que nos caracteriza de una vez uno tiene un encuentro con Jesús, te cambia por completo tu vida y no puede ser igual. ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Cómo ustedes trabajan sus redes sociales? ¿Ha cambiado esta experiencia la manera de proyectarse en sus redes, con sus redes o mediante sus redes? Definitivamente, pienso que ahora soy un poquito más íntima, esa intimidad se la dedico un poquito más a Dios, lo honro a Él con mi tiempo en vez de a las redes y Qué pues... bonito. Mira, ahí estamos viendo visuales, yo sé que fueron muchos jóvenes y tuvieron la oportunidad de ver, porque estamos hablando de la experiencia individual de ustedes. ¿Alguna experiencia en ese momento, en ese caminar frente a lo que era el cuerpo de Carlos Acutis, que hayan visto, que les haya tocado? Porque hablamos de la experiencia de ustedes, muchos lloran. ¿Qué experiencias o algo que hayan vivido diferente? Ver el corazón de Carlos Acutis, definitivamente, pues esa semilla de fe, pues yo pienso que el corazón de él pues, era esa semilla sembrada de fe, de donde salió toda esa creatividad de evangelizar y ese diseño original de cómo Papá Dios nos crea, pues él es el creador y parte de nuestro diseño original es ser creativos con lo que Él nos da, con lo que Él nos capacita.
cómo evangelizar. ¿Y ha cambiado la forma de ustedes ver la oración? Sí. Definitivo, yo creo que también siguiendo la línea de su lema, para mí la oración ha sido esa intimidad y esa relación con Dios. En todo momento he aprendido en cada circunstancia o situaciones difíciles que me enfrente, pues el saber que mi esperanza está puesta en Jesús y que Él está con nosotros y que no importa cuán cosas difíciles nos pase, Él siempre está ahí dándonos ese ánimo y que no hay prueba que Él no permita que no podamos superar, siempre teniéndolo a Él como centro de nuestra vida y siempre siendo testigos del amor de Él para con todos. Qué bien. ¿Algún mensaje? Y yo sé que esto lo quiero, es un mensaje de cada uno de ustedes, sobre todas las familias que nos ven, a entender, ¿verdad? Para que puedan, de cierta manera, apoyar a sus hijos, inculcarles también el camino a la santidad. ¿Qué pueden decirles? Que se dejen enamorar por Jesús y que apoyen a sus hijos, que donde 1, 2 o 3 se reúnen en el nombre de Papá Dios, ahí Él está presente, que simplemente se dejen conquistar, enamorar por Papá Dios y que lo dejen obrar en sus vidas para que así vivan una vida de fe, de santidad, de pureza, de plenitud y de paz sobre todo, y de su amor. ¿Y tú, Alondra? Yo diría que, al igual que Carlos Acutis siempre decía, que pongan a Jesús y a la Eucaristía como centro de su vida. Que no importa, ¿verdad?, cuántas situaciones difíciles como familia uno enfrente, siempre que uno tiene a Jesús y a la Eucaristía de la mano de Dios, lo tiene todo, porque con Él todo se vuelve mejor, la vida te cambia, y el hecho de también motivar a los jóvenes a que perseveren, a que también usen los espacios de evangelización, como lo son las redes sociales, para ser puentes y sembradores de alegría, de fe y esperanza, que no tengamos miedo por compartir nuestra fe o por lo que el mundo, ¿verdad?, pueda percibir o pueda decir de nosotros. Siempre Jesús nos conoce, Jesús conoce esa alegría, y que ánimo, con Jesús siempre se puede. Así que bonito. Y yo sé que ustedes están bien de corazón aferradas en esta fe. Yo les pregunto, porque Carlos Acutis fue el niño que llevó a sus padres frente a la Eucaristía. En el caso de ustedes, ¿tuvieron ese ejemplo a través de sus padres o fue a través de un amigo? ¿Cómo llegaron a seguir el camino de Jesús? Gracias a Dios fue a través de mis padres, tanto mi mamá como parte de mi padre. Mi papá fue monaguillo y gracias a Dios estoy siguiendo sus pasos. Todo se los debo a ellos también, los padres que Papá Dios me regaló. Amén. Y en el caso yo también pudiera decir que la familia es fundamental. También yo le doy gracias a Dios todos los días por mis padres, porque han sembrado también esa semilla de fe. Siempre han estado en este camino, ¿verdad?, en cuanta actividad o cuanta... uno tiene que cantar aquí, tiene que servir, y yo creo que ha sido pilar importante, y sobre todo, ¿verdad?, mi abuela, que en paz descanse, pues fue ese pilar en la fe, y en todo momento también sentí su presencia allá en el jubileo. Y fíjate qué bonito, y yo estoy muy orgullosa porque estoy viendo cómo en estos tiempos donde vemos jóvenes que no tienen un ejemplo de padres que los lleven a seguir lo que es los pasos de Jesús, como lo tuvimos quizás nosotros. Yo, por ejemplo, en mi caso fue mi abuela, mis abuelos. Lógicamente, tenemos ahora una generación de jóvenes, es un batallón de jóvenes que están ahora, hoy en día, siguiendo los pasos de quien fue Carlos Acutis. Así que la felicito por eso. Gracias. Sigan en este camino, porque definitivamente necesitamos gente, jóvenes como ustedes, aferrados a su fe y entendiendo que solo hay un camino, y es tener a Dios como su mejor amigo. Amén. Así que gracias por estar conmigo en este especial. Nosotros ahora cerramos con la frase de Carlos Acutis: la conversión no es más que mover la mirada de abajo hacia arriba. Un simple movimiento de los ojos es suficiente. Hacemos pausa y continuamos con este programa especial. Carlos Acutis, Semillas de Fe en Familia. A ti, comerciante. En Teleoro Canal 13 tenemos espacios disponibles para promocionar su negocio, producto o evento. Solo tiene que llamar al 787-300-5386 de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y nuestro personal de ventas le orientará. Recuerde,
787-300-5386. Y continuamos con la parte final de este programa especial con una cápsula cortesía de Vatican News en español con expresiones de Nicolás Gori, postulador de la causa. Vamos a verlo. El secreto de Carlos es seguramente la sencillez, el testigo de Cristo en la sencillez de su edad. Es decir, que él quería a Cristo como si fuera una persona que estaba juntos de él, al lado suyo. Lo sentía como un amigo que siempre lo ayudaba, siempre le decía lo que hacer y siempre lo quería. Esta es una cosa muy importante porque no se puede comprender a Carlos si no comprendemos que él se sentía amado por Cristo. Este es el secreto de Carlos y esto le daba la fuerza de transmitir a todos el mensaje del Evangelio. Era una cosa que tenía que hacer, de toda manera lo sentía que tenía que hacer. Es decir, transmitir el mensaje de Cristo, de su amor y de salvación. Normalmente un joven de su edad no podía hacer muchas cosas y siempre estaba su familia a su lado. Pero lo importante es que Carlos fue un genio de la informática. Es decir, que él era muy práctico de computadores y ayudaba a todos los compañeros de clase, de escuela, y podía programar programas de universidades, al nivel de universidades. Y ha empleado esta su capacidad muy fuerte al servicio del Evangelio. Es decir, que preparaba sitio internet y luego como voluntariado y por eso transmitía el mensaje de salvación y de amor de Cristo. Y lo hizo durante todas las últimas estades, particularmente antes de morir. Ha preparado una muestra de milagros eucarísticos y con eso quería difundir el mensaje de amor del Señor. Las raíces principales son la Eucaristía, como ha dicho, y la Virgen María. Decía que la Virgen María era la única mujer de su vida y que no podía hacer de menos de rezar el rosario cada día como si fuera un encuentro galante de amor con su mujer, la única mujer que quería verdaderamente. Y la Eucaristía era la base de toda su vida espiritual. Él, como era pequeño, pedía a sus padres, a sus abuelas, a sus abuelos, de acompañarlo a la misa, porque no podía ir solamente, era demasiado pequeño. Y en ese momento ha logrado, ¿cómo se dice?, llevar a todos a la misa, a la Eucaristía, antes toda su familia, luego todos sus compañeros. Es decir, que todos los que venían a contacto con él empezaban a amar la Eucaristía. Esto es muy importante porque un muchacho de su edad, muy pequeño, ha conseguido lograr lo que los adultos muchas veces no pueden hacer. No, los últimos días fueron muy terribles para su familia también, porque en la última semana de su vida cayó malado, se enfermó decían de gripe, antes de gripe. Luego, como iba siempre a empeorar, descubrieron que era leucemia y del tipo peor de lo que hay. Pues ha vivido sus últimos días como sobre la cruz, porque aunque dando testimonianza de una calma, tranquilidad y serenidad en Cristo, que los médicos y los enfermeros decían que no es posible que un muchacho tan pequeño pueda haber logrado una maduridad espiritual. La devoción empieza con sus compañeros de escuela y sus compañeros de juegos en Milán.
Luego quisieran conocer siempre más este niño y han hecho una biografía, la primera biografía, la Eucaristía, mi autopista para el cielo. Y luego todo el mundo ha empezado a conocer a Carlos a través de Internet, de social network. Y lo increíble es que lo han conocido desde todo el mundo, porque a su familia llegaban cartas de toda parte del mundo, de Brasil, de Argentina, de China también, de Australia. Y la cosa increíble es que todos querían conocer mucho más a Carlos y su mensaje. Y esto han pensado también fuerte y muy rápidamente que ha sido como una cosa increíble, que no es de ópera humana, porque no es posible. Aunque uno quería hacer algo, no era posible lograr a este punto, imposible. Pues esta es la mano de Dios que ha querido que Carlos fuese conocido por todo el mundo a través del social network, en las cosas que él era muy práctico. Era un genio de la informática, como decía antes. Para el mundo actual, Carlos dice que Dios es al lado nuestro y Jesucristo es nuestro amigo. Este es el mensaje principal. Y nos dice que Cristo lo encontramos en cada iglesia donde hay la Eucaristía y lo encontramos en los pobres, porque el amor de Carlos a Cristo se traducía en cada día en los amores a los pobres, a los últimos. Saben que Carlos conocía muchos hombres sin demora y le ayudaba no solamente con la comida, llevando a ellos la comida, pero le ayudaba también con el sueldo que le daban en su familia y lo ponía todo juntos y al fin del mes lo llevaba a la obra de San Francisco de Milano, donde hay una mensa para los pobres. Pues amor a Cristo y amor a los pobres, ese es Carlos. Amigos, y les recuerdo que si desean contribuir con nuestra programación del Canal 13, pueden realizar su donativo mediante ATH Móvil en Teleoro Canal 13. Nosotros agradecemos tu aportación para continuar con nuestra programación de fe y cultura. Que la vida y el testimonio de Carlo Acutis sean semillas de esperanza en nuestros hogares y sobre todo una invitación constante a vivir la fe con alegría, paz y bien para todos. Hasta la próxima.